buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Estrada Salagandía y les voy a exponer sobre los polímeros y algunas de sus aplicaciones para la materia materiales para el diseño. Primero, para entender qué es un polímero, les voy a explicar algunos ejemplos. Cualquier polímero es una sustancia compuesta por monumentales moléculas o macromoléculas, que por lo general son orgánicas. Los polímeros abarcan tanto los plásticos sintéticos que todos conocemos, como el polietileno, de esta forma, como los biopolímeros naturales, tales como el ADN y las proteínas. La clasificación de los polímeros. Los polímeros pueden ser clasificados en dos grupos, aquellos formados por la naturaleza y los sintéticos. Los polímeros naturales pueden ser como el cáñamo, la goma laca, el ámbar, la lana, la seda y el hule natural, que han sido utilizados desde hace siglos por el hombre. Otra variedad de polímeros naturales existe, como la celulosa, la cual es el componente principal de la madera y el papel. La cristalización de los polímeros. La velocidad de cristalización de los polímeros depende de factores tanto cinéticos, que afectan a la capacidad de los segmentos de cadena para acomodarse en sus posiciones dentro de la red cristalina. Estos factores son la flexibilidad de las moléculas, que para que cualquier polímero cristalice, sus moléculas deben ser suficientemente elásticas, o sea, la movilidad elemental para colocarse en las posiciones exactas a lo extenso del proceso de cristalización. El segundo factor es la condición de recristalización. El impacto de la temperatura sobre la cristalización de los polímeros es conflictivo. Por una sección, se necesitan temperaturas altas para impartir a las moléculas poliméricas suficiente energía cinética, suficiente movilidad, y que logren adaptarse a la red cristalina. Sin embargo, solo a bajas temperaturas se van a quedar en forma estable en los dos cristales. El balance entre estas dos condiciones genera una rapidez máxima de cristalización a una temperatura intermedia. Aquí un ejemplo de un polímero que se hizo a base de una cristalización, que es el fílmico, que ya todos conocemos. La transición vítrea es también algo muy importante, muy curioso. La transición vítrea es el cambio reversible a cualquier polímero amorfo o a zonas amorfas de cualquier polímero semicristalino a partir de una condición viscosa o flexible a una condición tiesa y subjetivamente quebradiza. Esta transición ocurre a temperatura llamada punto o temperatura de transición vítrea, o TG, como las letras que les mostramos aquí. La transición vítrea de más grande interés para los científicos en polímeros es la transición alfa, o la temperatura de transición vítrea TG, que ya la mencionamos anteriormente. La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la cual las características físicas de cualquier polímero cambian de un material parecido al cristal, quebradizo y duro, a las de cualquier material flexible. Para entender un poquito mejor esto, todos hemos visto videos en cualquier plataforma de internet donde vemos cómo manufacturan figuras de cristal muy padres, como lo muestra en la figura. Se le aplica una temperatura bastante alta a un cristal duro y quebradizo y lo hacemos flexible y muy fácilmente moldeable. Las maneras de distinguir a los polímeros: los podemos distinguir por su modo de obtención, que pueden ser naturales y sintéticas, por su elasticidad, que puede ser elastómeros o plásticos, por su acomodamiento en las cadenas moleculares, que pueden ser amorfos y cristalinos, por su acomodamiento, por su comportamiento térmico, que pueden ser termoplásticos y termofijos, y por sus características físicas, que pueden ser habituales, funcionales, de ingeniería y especialidades. También se clasifican por diferentes unidades, que pueden ser homopolímeros, copolímeros y terpolímeros. Por la manera de sus cadenas también moleculares, lineales, ramificados y reticulados. Ahorita siguiente les voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Tipos de polímeros. Ahora sí, ya un poquito
poquito más explicado cada uno de ellos. Los polímeros amorfos y cristalinos. Las resinas que al solidificar no buscan cualquier acomodo, es decir, solidifican sin cualquier orden, son las que se le conoce como amorfas. Este desorden es el que les define sus características físicas. Las resinas amorfas son mayormente transparentes, ya que entre los huecos que dejan las cadenas en su desorden pasan los haces de luz. Las resinas amorfas poseen bastante buena seguridad dimensional, debido a que al no acoplarse las cadenas no hay mucho ajuste y contracción de las piezas moldeadas. Los polímeros termoplásticos y termofijos. Cualquier termoplástico es cualquier plástico que a temperaturas subjetivamente altas se vuelve deformable o flexible. Se funde cuando se calienta y se endurece en cualquier estado de transición vítrea, cuando se enfría lo suficientemente. La mayoría de los termoplásticos son polímeros de elevado peso molecular. Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestáticos o termofijos en que luego de calentarse y moldearse tienen la posibilidad de volver a fundirse para conformar otra pieza o usarla para otro propósito. Los polímeros lineales, ramificados y reticulados. Los polímeros que tienen dentro cualquier solo tipo de unidad repetida se les denomina homopolímeros, en lo que los polímeros que poseen una mezcla de dos unidades repetidas se les conoce como copolímeros. Los polímeros de especialidad de ingeniería funcionales y comunes. Esta clase se deriva de las características físicas que dan los diferentes polímeros. Generalmente los polímeros de alta especialidad son los de más grande resistencia. La mecánica, térmica, química o mezcla de características son sintetizados y formulados de forma bastante exclusiva como polímeros de cristal líquido. Homopolímeros, copolímeros y terpolímeros. Los polímeros que tienen dentro cualquier solo tipo de unidad se les denomina como homopolímeros de uno, mientras tanto que los polímeros que poseen una mezcla de dos unidades repetidas se les conoce como copolímeros de dos. El polietileno ejemplificado está compuesto únicamente de monómeros de etileno y por tal es cualquier homopolímero. Sin embargo, cualquier polímero con el etilenvinilacetato, el EVA por sus siglas, que está compuesto de monómeros de etileno y vinil acetato, se les conoce como copolímeros. Ahora terminamos los tipos de polímeros. Vamos a explicarles un poquito los procesos más comunes de los polímeros, la manera de procesarlos. El procesado de los polímeros. La tecnología de transformación o procesado de polímeros tiene como finalidad obtener objetos y piezas de manera predeterminada y estable, cuyo comportamiento sea correcto a las aplicaciones a las que permanecen destinados. Una de las propiedades más destacadas de los materiales plásticos es la monumental facilidad y la economía con la que tienen posibilidad de ser procesados y manufacturados, desde unas materias primas convenientemente preparadas, listas para su procesamiento, a las que se les han añadido los pigmentos, cargas y aditivos necesarios para cada aplicación, especiales para cada uso que se le vaya a dar. Un ejemplo es el moldeo por compresión. El moldeo con compresión es cualquier proceso antiguo. Es un proceso antiguo y bastante usado para plásticos termofijos. Se aplica además de discos fonográficos termoplásticos, llantas de hule y diversos compuestos de matriz de polímero. La carga inicial del compuesto en moldeo puede estar en forma de polvos, pellets, líquido o partes performadas. Nuestra carga puede estar en diferente forma para el moldeo. La proporción de polímero debe ser controlada con toda la exactitud para obtener una consistencia uniforme, la consistencia que deseamos. Se ha vuelto una práctica muy común precalentar la carga antes de colocarse en el molde, ya que se vuelve más flexible, un poquito más estable, más maleable, y acorta la duración del periodo de producción. Es más rápido producir
con una carga caliente, flexible. El moldeo por soplado. El moldeo por soplado es una tecnología del vidrio aplicada a los plásticos. En este proceso soplamos aire a través de una performa tubular en caliente y de esta manera adapta un molde o se moldea de manera artesanal. En ingeniería lo más común es usar el sistema de molde metálico en donde se introduce una performa y se sopla aire. Tal como lo muestra la figura, tenemos el molde, esta zona con rayas, y tenemos esta estructura tubular, este inyector, por así decirlo, y se le sopla aire para que nuestra carga, nuestro material, nuestro polímero se expanda con el aire y obtenga la figura que nosotros deseamos ya predeterminada hasta obtener nuestro resultado deseado. El moldeo de polímeros por inyección es un proceso conformado constante que consta en calentar un polímero, introducirlo en un molde mediante altas presiones. Puede producir piezas de diversos tamaños y gran complejidad. La complejidad y tamaño de la pieza moldeada se refleja en un mayor volumen y coste de los equipos. Obviamente, si es una pieza más complicada y más grande, sería más costosa. Aquí tenemos un inyector, pero este inyector lo que va a hacer es inyectar nuestro polímero. Tenemos ya nuestro molde ya como lo deseamos. Y lo único que se hace es inyecta nuestro polímero líquido, flexible, caliente, como puede ser más fácil, y obtenemos nuestro producto final. El moldeo por extrusión. El proceso conformado por extrusión es fundamental para metales, cerámicos y polímeros. La extrusión es un proceso de compresión en el cual se fuerza el material a fluir a través de un orificio de una matriz para generar un producto largo y continuo, cuya forma de la sección transversal queda determinada por la forma del orificio, tal como lo muestra nuestra figura, nuestra carga. Es un proceso de conformado de polímeros que se usa ampliamente con termoplásticos y elastómetros, pero rara vez con endurecibles. Es más para polímeros flexibles. Para producir masivamente artículos como tubos, mangueras, perfiles estructurales como las molduras de ventanas o puertas. Como lo decimos, es para materiales un poco más flexibles que nos pueden ayudar para otros fines. Láminas, películas, filamentos continuos, recubrimiento de alambres y cables elásticos. Ya como lo mencionamos, son flexibles, para polímeros flexibles. Como conclusión, en general podemos destacar que los polímeros pueden ser clasificados en dos grupos: los formados por la naturaleza y los sintéticos. Los polímeros naturales como la seda, el hule, han sido usados desde hace siglos por el hombre. Otra variedad de polímeros naturales existe como la celulosa, el cual es un componente principal de la madera y el papel. Y los sintéticos, que es un poquito más, se identifican mejor, puede ser como el polietileno. Es bastante útil y muy bueno conocer esto, ya que es algo que forma parte de nuestra vida, los polímeros. Y es curioso y es bastante útil, bastante bueno saberlo. Es un dato curioso muy bueno. Y pues nada, espero que les haya servido. Todo esto relacionado con los materiales y los polímeros tienen todo que ver con mi carrera de ingeniería en manufactura. La cristalización y transición vítrea, por ejemplo, son formados a base de un proceso de manufactura, ya que por una materia prima se produce algo nuevo. En el mismo caso con el procesamiento de los polímeros, ya que todos estos procesos son procesos de manufactura como tal, lo cual me parece muy interesante, y esta investigación sirve bastante para mi carrera y para un futuro cuando ejerza mi carrera. Estoy seguro que esto va a formar parte de mi vida. Y nada, espero que les haya gustado, les haya parecido útil, hayan aprendido. Y nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días.